Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La noticia política de mayor impacto a esta hora en el país es el habeas corpus concedido al ex vicepresidente de la República, Jorge Glas. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen un domingo más. Este tema ha generado un verdadero tsunami político y una ola de especulaciones de qué hay detrás. Pero hagamos un pequeño recuento de los hechos. El ex vicepresidente Jorge Glas se encontraba cumpliendo 2 sentencias ejecutadas de 6 y 8 años por los casos Odebrecht y sobornos. Sin embargo, Diego Moscoso, juez de la Unidad Judicial de Manglar Alto, provincia de Santa Elena, le concedió un habeas corpus y salió este domingo en libertad. La razón del juez fue que por la integridad física y mental de Glas estaban en riesgo. Ahora el gobierno ha anunciado que apelará esa decisión a través del SNAI. Pero hoy que tenemos aquí a los protagonistas políticos, ¿qué opinión les merece todos estos hechos? Vamos contigo, Andrés, y con nuestros invitados. Gracias. Nuestros invitados esta noche en el estudio de Teleamazonas, Yesenia Guamaní. Ella es segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. En Guayaquil nos acompaña Guido Chiriboga. Él es asambleísta del movimiento Creo. Y gracias a Esteban Torres, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Asambleísta Torres, vamos a empezar con usted. ¿Cuál es la lectura política que usted hace a esta noticia que se ha registrado en el transcurso de este día? Buenas noches. Buenas noches, Gracias. Andrés. Buenas noches a todos los compañeros panelistas. Esta decisión de un juez en un tema tan importante no puede ser tomado aisladamente. Yo creo, sin duda, que aquí hay algo más, hay que investigar ese algo más, porque un juez de Manglar Alto, discúlpeme, no toma una decisión en ese sentido si no hay un respaldo arriba. Vamos a ver quién está atrás de esta decisión, porque esto ha generado una indignación en los ciudadanos que no tiene precedentes. Y vamos a ver ya las consecuencias políticas que esto genere en la Asamblea y también en el país. Esto, Esteban, ¿usted lee que hay posibilidades de un acuerdo, de un pacto? Bueno, sin duda alguna, y lo hemos dicho nosotros claramente. Vea usted cuál fue la votación en el tema de los impuestos, vea usted cuál fue la votación en el tema de las amnistías, vea usted cuál ha sido además la reacción en estas medidas cautelares que le llegaron a la presidenta a la carta 20 minutos después de una sesión convocada. Sin duda que hay un pacto y lo tenemos que denunciar porque los ecuatorianos tienen que saber qué hay atrás de estas acciones que indignan a los ciudadanos y por supuesto a la moral pública. Guido Chiriboga, ¿usted podría confirmar la existencia de este acuerdo, de este pacto entre el correísmo y Creo? Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés. Buenas noches con todos los que nos ven aquí en Teleamazonas. Comparto la indignación por la excarcelación de Jorge Glas. Me parece una travestía jurídica y moral a este país, que lo que tenemos que tener es un país donde la justicia impere, siempre manteniendo la independencia de poderes. Aquí no hay pactos, la metida de la mano a la justicia, ya sabemos de quiénes vienen, son 14 años que nos precedieron, donde hablaron descaradamente de meterle la mano a la justicia, y concuerdo con que se investigue la sentencia dictaminada desde Manglar Alto, porque no puede ser que alguien que fue sentenciado por la corrupción más grande que ha sido investigada en las cortes en este país y sentenciado por Odebrecht, por el caso Sobornos, esté hoy en día paseándose. Decía en la previa, en la promo que pasaron, de que el habeas corpus venía por su integridad física. Todos vimos las imágenes que ustedes pasaron hace un par de minutos, donde estaba alguien en plena capacidad física y gozando de una algarabía lograda por seguramente el pacto de la metida de mano a la justicia. Eso tiene que terminarse en el Ecuador. Tenemos que tener independencia de poderes y tenemos que dejar de escoger, Andrés, entre democracia y barbarie jurídica y enfocarnos siempre en democracia, en la institucionalidad del Estado. Lo que ocurre, Guido, es que esto que ha sucedido, tal como señala el asambleísta Torres, debe tener alguna otra implicación, alguna otra vinculación. No se trata de un juez de parroquia que por ahí establece esto.
debe haber elementos adicionales. E incluso se señala que el SNAI podría haber detenido, pero fíjese cómo se produce todo a una velocidad extraordinaria. Eso no recibe cualquiera, el hombre de la calle, alguien que eventualmente está sometido a la justicia, Guido. Por favor. El SNAI ha pasado a apelar el dictamen de Manglar Alto de excarcelación. Lo que no puede hacer ni el SNAI ni nadie es ponerse cada ciudadano o cada servidor público a cuestionar o a decidir qué dictamen acoge de la justicia y cuál no. Entonces, lo que ha hecho es apelar, como tiene que ser, y revertir, Dios mediante, en plena justicia y en cortes superiores, esa infame dictamen desde Manglar Alto. Sobre los acuerdos que decía y los pactos, si es que fuese así, pues hubiéramos tenido la ley de inversiones pasada por la Asamblea, que es lo que el Ecuador necesita, generar empleo. Eso lastimosamente no se dio, debería de haberse dado. Esteban votó a favor, yo también, como debía ser para todos aquellos que buscamos la generación de empleo para los ecuatorianos. Y eso en la Asamblea no pasó. Si es que hay alguna coincidencia, hay que ver con los que votaron en contra de eso, para ver qué pasó con los votos en contra del mejor interés del Ecuador. Ok, gracias a Guido Chiriboga. Por favor, Yesenia, buenas noches. Su apreciación del tema del momento. Le escuchamos. Buenas noches, gracias. Andrés, Esteban, Guido y a todo el país, por supuesto. Es un tema que ha causado indignación. Bueno, todos están indignados, pero ¿qué pasó? Y que tenemos que evaluar a las autoridades jurisdiccionales. Para posterior a ello, nosotros, como autoridades también, poder evaluar para saber qué específicamente pasó. Izquierda Democrática rechaza de manera contundente el actuar del juez y, por supuesto, de absolutamente todas las autoridades que han sido involucradas y que todavía no han dado respuesta. La Asamblea Nacional tiene que pedir la comparecencia del ministro de Gobierno, del Consejo de la Judicatura, del SNAI y, por supuesto, de todas las autoridades que lamentablemente no han dado respuesta a esta lamentable decisión. Izquierda Democrática siempre, Andrés, va a rechazar la impunidad y, por supuesto, el pacto del cual se habla. Esto a algunas personas les sorprende, a nosotros no. ¿Pero usted cree que hay este pacto? Mire, lo dijimos. Cuando de repente hubo una abstención para archivar las reformas tributarias, nosotros lo dijimos. Aquí existe un pacto que no lo sabremos el día de mañana, lo sabremos meses después y el día de hoy se ha ratificado. El capital político del presidente, ¿qué ha ocurrido con esto del día de hoy? La mentira tiene patas cortas, la verdad siempre saldrá a la luz y aquellos que traicionen a los ecuatorianos se van a quedar solos en una soledad absoluta. Lo estamos viendo. El gobierno antes no tenía la Asamblea, hoy ya no tiene a los ciudadanos. Hoy ya se quedó sin el respaldo de los ciudadanos y por eso, al menos la bancada que yo coordino en la Asamblea Nacional, va a ser firme en sus posturas y va a seguir respaldando todo lo que consideremos que es positivo, venga de quien venga, y vamos a seguir rechazando, como rechazamos los impuestos también, venga de quien venga, así como también rechazamos las amnistías y rechazamos también la metida de justicia que se está intentando en este momento en la Asamblea Nacional con una serie de medidas. Así que el presidente yo creo que está en este momento solo. ¿Hay el riesgo de que el presidente se someta a especie de rehén del correísmo? Podríamos revisar esa posición, ¿no? Andrés, porque lamentablemente, y ahí concuerdo con lo que dice Esteban, se ha quedado solo. Los ciudadanos ya no confían, no solamente en el gobierno, ni en la Asamblea Nacional, tampoco confían en las instituciones que están encargadas de velar por la justicia del país. Y es lamentable porque perdemos como país y perdemos como ciudadanos. Izquierda Democrática siempre va a estar apegado al derecho, Andrés, y apegados a la ley. Y esa ha sido siempre nuestra forma de actuar. Por eso nos sorprendemos y nos sorprendimos cuando las leyes tributarias que no acogieron las observaciones en el momento indicado entraron por el Ministerio de la Ley. ¿Gracias a quién? Y el día de hoy están afectando a miles de familias ecuatorianas. Ahora ya no podemos hablar, Andrés, de crisis en la Asamblea Nacional. Hay crisis en el país. Sin duda. Guido Chiriboga, hay quienes podrían señalar, y de hecho lo señalan, lo plantean, especialmente en las redes sociales, que el presidente Guillermo Lasso ha traicionado
el voto que le dio, la confianza que le dio el pueblo ecuatoriano. Por favor. Este pasado 11 de abril de 2021, el Ecuador votó por un presidente que iba a respetar la independencia de poderes. Un demócrata que cree que el Ecuador tiene que corregirse, salir de la dictadura que tanto nos quejamos de estos últimos 14 años, donde primó primero la impunidad, el robo y una narcocleptocracia que se llevaron al país en peso, nos llenaron las calles de la H y iba el presidente de la República de esa época a sacar libres a personas de sentencias que tenían o liberarlos con sabatinas. Hoy tenemos un presidente democrático que lo que ha sabido hacer es recuperar la institucionalidad del Estado, la independencia de poderes y el debido proceso. Vivimos en un Estado de Derecho, al fin, después de muchos años. Eso es lo que se ha logrado con este gobierno y vamos a seguir en el camino de darle prosperidad, salud, empleo a los ecuatorianos, con o sin la Asamblea. Tenemos, Andrés, un gobierno que ha vacunado a los ecuatorianos, que está sacando los créditos a 30 años al 1%, los mejores términos en todo el país, que le dio el aumento salarial más grande a aquellos que ganan el sueldo básico. Tenemos un presidente enfocado en la lucha contra la desnutrición crónica infantil, en aquellos que más necesitan en el Ecuador. Eso por parte del Ejecutivo. Las Cortes nos han dejado mucho que desear, sobre todo con este último habeas corpus del sábado antes del Domingo de Ramos, en Semana Santa, liberando a quien, a mi parecer, estaba muy bien sentenciado y encarcelado por corrupción. Y la Asamblea le ha quedado también debiendo mucho al Ecuador al no pasar leyes tan importantes como la Ley de Fomento de Inversiones, necesaria para la generación de empleos, donde 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Ese es el Ecuador que tenemos que luchar contra el desempleo, contra la desnutrición, contra la inseguridad. Ese es nuestro foco y hacia allá vamos. Y dentro de la inseguridad jurídica, como en efecto pasó ayer en Manglar Alto. Claro, y la sensación que uno tiene, Guido, es que no hay Estado, porque se producen una serie de acontecimientos y de hechos que demuestran justamente esa ausencia de Estado. Y vamos a conocer otro elemento que se produjo esta semana, que sin duda impactó al país. Por favor. Así es, Andrés, esta semana ha estado llena de hechos polémicos y como ya lo mencionaba justamente una de nuestras invitadas, la ciudadanía desconfía de las instituciones. Por eso es importante abordar lo ocurrido con alias Don Nasa. Hoy el Ministerio de Defensa admitió que Miguel Ángel Nazareno ingresó en 3 ocasiones al complejo ministerial. Escuchemos las declaraciones del propio ministro de Defensa y también de Juan Carlos López, comandante del Comando Conjunto de Inteligencia Militar. Veamos. No vamos a ocultar absolutamente nada. Las Fuerzas Armadas no pueden ser rehenes de una mentira o de una información que no se quiere dar. En estas 2 ocasiones cumplieron con todos los procedimientos de seguridad. Hicieron registrar acá en la garita principal del complejo ministerial, colocó sus nombres y sus números de cédula y afirmaba para hacer trámites administrativos. Quiero recalcar que el 7 de abril no cumplió los procedimientos de seguridad, ingresó vulnerando las medidas de seguridad por la parte posterior del complejo, esto es en el playón, en el tema del parqueadero. Bueno, esto es lo que ha ocurrido. Yesenia, ¿cuál es la lectura que usted hace? Resulta hasta gracioso de alguna manera porque se les entra al Ministerio de Defensa, quizás es la institución, la edificación de mayor custodia, de protección en el país. Y mire la respuesta, que no se cumplen los protocolos de seguridad. Si no se puede controlar una institución tan importante como el Ministerio de Defensa, yo creo que queda mucho por decir que se pueda controlar el país. Que no se puede controlar las fronteras, que no se puede controlar el ingreso de drogas, todo eso se puede pensar. Y es lamentable porque aquí terminamos perdiendo nosotros como ciudadanos y nuevamente quiero reiterar esto, la ciudadanía ya no cree en las instituciones, Andrés, y ahí es cuando volvemos a pensar en que la muerte cruzada tal vez es una de las opciones que el día de hoy volvemos a ponerlo sobre la mesa. Para provocar un gran sacudón. Para ir todos a elecciones nuevamente, volver a elegir un presidente
volver a elegir a una Asamblea Nacional y por ende, cuando tengamos y pensemos en darle gobernabilidad al país, pues entonces pensaremos en que las instituciones tengan que ser manejadas dándole respuesta a los ciudadanos. Y yo le quiero decir, Andrés, y a todo el país, aquí estamos hablando de un pacto que lo dijimos hace meses, pero el pacto no solamente es ese, Andrés. Aquí existe un pacto de dejar en libertad a quienes han saqueado el país y de perseguir a un potencial candidato como es Javier Hervas, perseguir y también desprestigiar a Javier Hervas. Eso nos ha golpeado como Izquierda Democrática, pero le decimos también... Es que nadie está libre, ¿eh? Nadie Por está libre. supuesto, pero investiguemos, no lancemos lodo primero y después investiguemos. Yo le reitero en esto, Andrés, porque como Izquierda Democrática nosotros también nos sabremos defender. Pero más allá de eso, démosle gobernabilidad al país, pensemos en los ciudadanos. Los grandes temas nacionales están postergados, el tema del empleo, el tema de la seguridad, de la violencia, el tema del IES, el tema de la salud, todo está postergado. La ley del uso progresivo de la fuerza. Personales, las disputas de partidos, de movimientos, son las que prevalecen. Pero vamos a ir con Guido Chiriboga, su apreciación de don Nasa, por favor. ¿Cómo se les produce, cómo se les presenta una circunstancia de esta naturaleza? Adelante, le escuchamos, Guido. Bueno, creo que fue claro el ministro Luis Hernández en sus declaraciones que no es aceptable lo sucedido y que van a tomar las medidas, las investigaciones del caso y las medidas correspondientes, como corresponde. Yo creo también en los comentarios de Yesenia, la institución que capaz que más ha quedado debiéndole al Ecuador, justamente es quien nos convoca aquí, la Asamblea Nacional, nuestros colegas aquí con Esteban, con Yesenia. La Asamblea Nacional votó a favor de amnistiar gente acusada de secuestros en contra expresa de la Constitución. O sea, tenemos que la Asamblea vota a favor de inconstitucionalidades. Entonces tenemos que también, casa adentro, hacer un mea culpa y una reestructuración nuestra de nuestra forma de ser, actuar y proceder para que seamos los custodios del debido proceso, los custodios de los principios y valores para los cuales los ecuatorianos el 11 de abril eligieron al presidente y en febrero anterior a nosotros los asambleístas. No podemos estar nosotros exentos de la línea de hacer lo correcto. Y haber votado y haber dado amnistías a quienes la Constitución lo prohíbe porque estaban acusados de delitos comunes como secuestro, nos pone a la Asamblea como cuerpo colegiado, no los presentes que votamos en contra de las amnistías, sino como cuerpo colegiado en hacer parte de este Ecuador de que las instituciones a veces son percibidas como que no funcionan. Entonces, casa adentro, comencemos también, Esteban, Yesenia y los otros 134 asambleístas, a asegurar de siempre cumplir con el debido proceso, con la ley, con la Constitución y respetando las normas de nuestras instituciones. Asambleísta Torres, tenemos de verdad que trabajar, que comentamos, Andrés, en todo el entorno. Gracias, Guido, perdón la interrupción. Esta apreciación de que no hay Estado, de que el Estado está ausente. Usted ha hablado de la falta de servicios públicos. No solo es el señor Don Nasa pasándose 3 veces por el Ministerio de Defensa y registrándose en la garita y aquí no ha pasado nada. Es gente que muere todos los días en las principales ciudades del país. Son hospitales donde no hay medicinas. El agro olvidado, donde se han importado una persona que vivió los últimos 25 años en los Estados Unidos, se sentó en el Ministerio de Agricultura y no sabe qué hacer. Las carreteras con huecos. Y no solo eso, el gobierno que más recursos ha tenido en los últimos años es este. Producto de la recaudación sin precedentes y además del alto precio del petróleo. Entonces, que no me vengan a decir tampoco acá que toda la culpa es de la Asamblea. La Asamblea ha dejado mucho que desear, así es, y ha cometido ilegalidades como el tema de las amnistías. Pero el 80% del plan de gobierno ganador en segunda vuelta se diseñó precisamente para ejecutarse sin Asamblea Nacional. Aquí nadie era un brujo para saber que no iba a haber una mayoría de la centro derecho, de las personas que pensaban similar. No. Pero ¿qué está haciendo el Estado? El Estado está dejando un abandono total a los ciudadanos. ¿Qué les dicen a los panaderos? Suban el precio del pan. ¿Qué les dicen a los bananeros? Ese es un problema de las empresas privadas. Solucionen ustedes. Así no funciona el país. Ahora, lo que ocurre es que podemos llegar a la conclusión que de alguna manera señalaba Yesenia, que se vayan todos. Bueno,
Esa es una solución que quizás a la clase política le puede interesar, porque una elección más, una elección menos. A la clase política le pone nervioso, porque siempre la clase política da la espalda a las aspiraciones del pueblo ecuatoriano. A los que saben que no pueden volver a ganar, sin duda les pone nerviosos. A los que no piensan en el empleo, que no resuelven el tema del empleo, a los que no resuelven el tema de la seguridad en las calles, sin duda alguna, la delincuencia. Y ellos se deberían ir a su casa. Pero ¿sabe usted lo que implicaría para el país, para el ciudadano de a pie, una muerte cruzada en este momento? Una parálisis absoluta de la economía. Multiplique usted lo que pasó en la segunda vuelta entre el señor Arauz y el señor Lasso por 100. Ese sería el resultado para la gente de a pie, de tumbar toda la institucionalidad, que sí, estoy de acuerdo, no funciona. Está lamentablemente llena de corrupción, pero hay que mejorarla. Y para eso es que estamos nosotros aquí, para hacer y trabajar por los ecuatorianos cumpliendo sus expectativas, no la de los políticos, y además dejando en claro que lo que se dijo en campaña, al menos está en nuestras manos, se cumple. Vamos a ir a la publicidad, tengo que ir al corte comercial, enseguida retornamos y claro, vamos a tratar el otro tema de tensión, lo que ocurre en la Asamblea, la crisis en el Parlamento. Mañana esta reunión del CAL y la expectativa sobre el destino de la presidenta Yori. En un instante. Continuamos con más información. En un convulsionado país por hechos que generan indignación en la ciudadanía, como los que vimos en el bloque anterior, la Asamblea Nacional se suma a los problemas. Se cumplen ya 7 semanas de bloqueo legislativo, lo que evidencia una clase política más interesada en sus consignas personales y partidistas que en las necesidades del país. Les hemos preparado un resumen de lo que ha ocurrido en el legislativo y lo ha llevado a este punto de inercia en el que hoy se encuentra. Veamos. La Asamblea Nacional vive su propia realidad, en medio de un país sumido en la preocupación por la falta de fuentes de empleo y la creciente inseguridad. Solo por mencionar 2 temas importantes, en el legislativo las prioridades son otras. Allí se vive una inercia en cuanto a producción legislativa, pero en lo que se refiere a conflictos, no hay día en que no aparezca uno nuevo. Desde hace 7 semanas, la Asamblea atraviesa un bloqueo que la ha sumido en una crisis que no encuentra salida. Esta es la imagen con la que todo este entrampado comenzó. El 24 de febrero fue la primera vez en que se intentó conformar la hoy tan mencionada Comisión Evaluadora. Durante la sesión 766 estaba previsto tratar en primer debate el proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza, pero la solicitud de incorporar un cambio en el orden del día para someter a evaluación a Yori y los miembros del CAL encendió los ánimos. Esa fue la primera vez en que se apeló a la presidencia de Yori, pero ella decidió suspender la sesión y abandonó el pleno. Quieren desestabilizar la Asamblea Nacional y luego ir por la desestabilización del país. El 9 de marzo, un nuevo intento de la bancada de UNES, el Partido Social Cristiano y los denominados rebeldes de Pachacutic de que se trate en el Pleno la conformación de la Comisión Evaluadora también resultó fallido. En esa ocasión, las ausencias de la legisladora Mariuxi Sánchez de UNES y del asambleísta Javier Ortiz del Partido Social Cristiano fueron determinantes, pues la votación solo llegó a 69 apoyos y no 70, que son los necesarios para la aprobación. 20 días después, un nuevo intento. El asambleísta Mario Ruiz de los rebeldes de Pachacutic solicitó un cambio del orden del día para tratar una resolución y rechazar las declaraciones generalizadas del presidente respecto de la actuación de la asamblea en cuanto a la ley de inversiones. Allí el correísmo propuso incluir en la resolución la conformación de la comisión multipartidista. Y esto fue lo que ocurrió. Suspendo la sesión por falta de garantías. Y por cuarta ocasión, se intentó conformar la comisión el pasado 5 de abril, con un pedido de cambio del orden del día del legislador de UNES, Fausto Jarrín. Pero ese día, un tribunal penal de Pichincha concedió medidas cautelares a la presidenta Guadalupe Yori y frenó la posibilidad de que el Pleno trate este tema. Solo la estoy presentando para que respeten los procedimientos parlamentarios y no violen la ley y la Constitución. Para dejar sin efecto las medidas cautelares, 3 denuncias se presentaron en contra de las autoridades del legislativo, 2 en contra de los 7 miembros del CAL y solo 1 en contra de Yori. Está cantada la suerte de la compañera Yori, porque se han ido sumando las voluntades para que ella se vaya. Y no solamente ella,
creo que se van a ir todos los miembros del CAL. Pero el pasado miércoles un nuevo entrampamiento se registró en la sesión del CAL, en donde se intentó conocer las denuncias, pero no ocurrió. Aunque pasó el cambio del orden del día, cuando quisieron abordarlo no pudieron porque se chocaron de frente con la realidad. No tenían la documentación a mano. ¿Será que la Asamblea finalmente encuentra el camino? ¿O los bloqueos continuarán trabando la función para la que fueron elegidos? Bien, vamos a tratar esto entonces en el segundo segmento del programa. Quiero dar la palabra a Guido Chiriboga. ¿Cuál es su apreciación de lo que está sucediendo, de lo que está ocurriendo? Y si a esta hora ya es indefendible, ya el pulgar está abajo para proteger a Guadalupe Llori. Por favor, asambleísta Chiriboga. Aquí no es de proteger a ninguna persona en particular, ni a Llori ni a nadie. Esto hay que proteger la institucionalidad, el respeto a las leyes y a la democracia. Lo que quiso hacer el CAL en la sesión de ese viernes fue absolutamente ilegal. Presentaron unos cambios de orden del día. La presidenta es la que decide en qué orden del día se tramitan lo que se va a tocar. Y tenían una denuncia que presentaron sin los sustentos. Como funciona Andrés es que se presenta una denuncia en el CAL, sustentada, el CAL tiene 3 días, al tercer día la remite al Pleno, si es que está completa y sustentada, el Pleno revisa, decide y nombraría una comisión en el Pleno para ahí recién evaluar la gestión. Ellos querían evaluar en el CAL y mandar ya la comisión desde el CAL al Pleno. Estaban trastocando los procesos de la ley orgánica de la función legislativa ilegalmente. Otra ilegalidad desde esta Asamblea. Entonces tenemos que respetar desde la Asamblea la democracia, la institucionalidad y la independencia de los poderes también. Yesenia antes habló de fiscalizar. Me parece muy bien, para eso estamos, por legislar y fiscalizar dentro de las normas que nos competen. Ok, gracias Guido Chiriboga. Yesenia, ¿cuál es su apreciación? La situación de la presidenta es insalvable. ¿Qué es lo que ocurre en el CAL? Bueno, primero manifestar, Andrés, que no estamos en contra de que se evalúe, pero que se lo haga respetando un procedimiento, respetando los plazos establecidos. ¿Por qué nos cuesta respetar la ley? La Comisión Pluripartidista ad hoc dice claramente, artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no existe la palabra evaluar. Lo que intentan es maquillar. Aquí dice claramente que se puede conformar la Comisión Pluripartidista ad hoc para destituir a autoridades. Y esto no se trata de defender a nadie, Andrés, porque cuando existe un incumplimiento por parte de una autoridad, por supuesto, tiene que haber una investigación y no tener, en este caso, posiciones adelantadas. Ahora, respecto a lo que pasó en el Consejo de Administración Legislativa, en la sesión en la cual se ha manifestado el asambleísta Guido, hay que comprender que en democracia sí se puede dar un paso a un cambio del orden del día. Para analizar, pues, para debatir. Para eso nosotros estamos en la Asamblea. Pero, por supuesto, si posterior a esto el secretario de la Asamblea manifiesta que no existen los documentos todavía, que la información, la documentación no está todavía en presidencia, entonces no es procedente. No han llegado las denuncias a la presidencia. Hasta ese momento no llegaban las denuncias respectivas, entonces no era procedente continuar con el tratamiento del primer punto, que era justamente conocer, tramitar y calificar las denuncias respectivas. Aquí hubo una moción presentada por parte de un legislador de Pachacuti que incluyó incluso el orden de denuncias. Estaba primero la denuncia contra la presidenta Guadalupe Llori, segundo y tercero la denuncia contra los 7 vocales del Consejo de Administración Legislativa. Pero actuemos de manera correcta, no podemos adelantar los plazos. Y atropellar los procedimientos. Mire, legalmente, la presidenta tenía hasta el día viernes para dar a conocer las denuncias respectivas y hasta el próximo miércoles para incluirlos en sesión del Consejo de Administración Legislativa. Bueno, hubo una moción por parte de un legislador que incluyó que se adelanten, en este caso, los plazos. Yo considero, Andrés, que en democracia podemos analizar y debatir, pero si por supuesto no tenemos la documentación, era improcedente continuar. Asambleísta Torres, sin perjuicio de analizar esto que acabamos de escuchar de sus colegas, ¿cuánto puede pesar lo ocurrido hoy con Jorge Glass en las definiciones políticas de mañana, precisamente? El episodio más bochornoso de esta lamentable telenovela de la Asamblea Nacional
se dio precisamente cuando se buscó la injerencia de la función judicial y ahora incluso de la Fiscalía en acciones meramente legislativas. Y me refiero a esas medidas cautelares obtenidas, quién sabe cómo, por unos juececillos que además, como le digo, no pueden actuar solos, así como tampoco actuó solo el juez de Manglar Alto, y que sin duda constituyen el peor precedente en esta Asamblea. Es mucho más grave que remover o no remover a la señora Yori. Es muchísimo más grave el hecho de que cuando se quiera ahora llamar a un ministro o pedir información sensible para una fiscalización, ingresen medidas constitucionales para que la Asamblea no sirva para absolutamente nada. Así que nosotros hemos dicho claramente, bueno, pero más allá, si es que eso lo permite la ley, no hay nada que hacer. El problema no son los jueces. unas medidas cautelares que no tenían ningún sustento jurídico, fueron el hazmerreír de todos los abogados la tarde previa y sin embargo se consiguen para evitar que haya una decisión legítima del Pleno de tratar estos temas, que como le digo, además nosotros donde lo que decimos cumplimos. La única denuncia en este momento contra la presidenta Yori, en donde se busca no la evaluación, la destitución, la he firmado yo y la bancada social cristiana. Pero hay dos más, ¿no? Y es Hay dos denuncias más. Hay dos denuncias más contra todos los miembros del CAL, pero la única denuncia contra la presidenta la hemos firmado nosotros y lo que esperamos es que haya el trámite establecido en la ley para que no hayan triquiñuelas ni leguleyadas como las que utiliza el secretario de la Asamblea Nacional diciendo que no se pueden presentar denuncias porque hay conflicto de interés. Discúlpeme, hay que tener un poco de sindéresis también aquí y, como le digo, cumplir todos los pasos, pero que tenga definitivamente esta telenovela macabra un punto final positivo. ¿Cuánto pesa lo de Glass en esto? Bueno, habrá que ver ya cómo se comporta cada una de las bancadas en los temas que vengan. Nosotros, le puedo decir, por la bancada social cristiana, seguiremos en la misma línea porque nuestras posturas son conocidas, claras y porque nosotros respaldamos todo lo que creemos que es positivo y somos firmes del momento de rechazar todo lo que creemos que va para mal. ¿Qué puede ocurrir con lo de Glass frente a lo de Yori? Bueno, primero se intenta dejar un precedente nefasto en el país y esperamos que eso no pase en la Asamblea. Izquierda Democrática siempre va a continuar actuando apegados a la ley y cuando justamente Esteban dice que hay que evaluar para mejorar la institucionalidad, en eso yo le doy la razón, pero cumpliendo la ley. Era tan fácil, Andrés, como presentar una denuncia previa y nos evitábamos pues todo este tiempo de confrontaciones y de incidentes en el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando tenemos que tratar las prioridades. Hace un momento hablábamos de la ley del uso progresivo de la fuerza. Estábamos también por conocer el informe por la falta de medicamentos a las personas con discapacidad, para los sectores vulnerables. No hemos avanzado, porque lamentablemente se ha estado incidentando también desde el Pleno de la Asamblea Nacional y también en el Consejo de Administración Legislativa. Ahora, el Partido Social Cristiano tenía un acuerdo con el correísmo. ¿Por qué ahora se molesta de este posible pacto? Nunca hemos tenido ni tendremos pactos con nadie en la Asamblea Nacional, ni siquiera con el gobierno. Todas nuestras votaciones serán enmarcadas en lo que se propuso en campaña y en lo que nosotros nos hemos comprometido. Y yo le puedo confirmar en este set y este momento que para la ley de inversiones, por ejemplo, no me dio, y para apoyar esa ley, no me dio un solo mensaje, un solo WhatsApp, ni siquiera una sola llamada. Y así vamos a seguir funcionando. Y vamos a ver también cómo se comportan, como digo, los otros bloques. Porque si cambian las posturas, quedarán en evidencia ante los ecuatorianos de que la decisión de hoy movió las cosas también en la Asamblea. Sin duda, y ese posible acuerdo que se planteó inicialmente entre el Partido Social Cristiano, el correísmo y Creo. Era un acuerdo legislativo, público, conocido, que creo que por el mal del país no se llevó a cabo, porque quizás hoy hubiera sido distinta la situación del Parlamento. Pero entonces, ¿por qué se extraña de que Creo tenga un pacto ahora con los correístas? Creo tiene todo el derecho de tener un pacto con el correísmo. Lo que entiendo que sus votantes y los ecuatorianos no soportan es que estos acuerdos sean por abajo de la mesa, que no sean públicos y que nos sorprendan con ciertas decisiones que, discúlpenme la expresión, nos quieren ver la cara de todos. Y lo más grave, que sea a cambio de algo. A cambio de lo que todos conocen. El toma y daca. La verdad siempre sale a la luz y la mentira tiene patas cortas. Gracias, Guido Chiriboga. Por favor, su apreciación sobre lo que ocurre en la Asamblea, el destino de Yori y el tema de la posible vinculación. Todo tiene hilos conductores, la posible vinculación de lo de Glass con las definiciones parlamentarias. Por su comentario, Andrés, de un pacto entre Creo y UNES. Yo le hablo por Creo y no hay, lo he pasado por escrito hoy día en las redes con mi firma.
Aquí no hay ningún pacto, entonces si era una pregunta es una cosa, si era un comentario como un hecho cierto es otra. Acá el pacto que tenemos es con la ciudadanía ecuatoriana, con aquellos que necesitan seguridad, empleo, salud, y ese es el foco que tenemos que tener. Tenemos que dejar de politiquear. Son votaciones que tenemos en la Asamblea, que tenemos que votar con el mejor interés de los ecuatorianos en mente, no pensando en la politiquería, ni en intereses, ni en conveniencias. Han habido partidos que durante 14 años previos han estado votando raramente juntos en temas importantes en la Asamblea. Esto ya se acabó el 24 de mayo con la posesión de Guillermo Lasso como presidente de la República. Tenemos un Ecuador que tiene que estar enfocado en aquellos que más necesitan. Por eso el foco en la desnutrición crónica infantil. Como Yesenia decía también antes, tenemos que ir tanto a fiscalizar como a legislar en el mejor interés de los ecuatorianos, pero respetando el debido proceso. La medida cautelar que indicaban es porque no había, la denuncia no tenía los soportes ni los documentos. Algo tan básico y sencillo como eso. Tal vez responde, Andrés, a la calidad de asambleístas que tenemos. Entonces, tenemos que lograr que funcione la Asamblea Nacional para acompañar al desarrollo del Ecuador que todos elegimos el 11 de abril en las urnas. Eso es lo que necesitamos todos, ir hacia los proyectos de ley que el Ecuador necesita. Guido, ¿y qué ocurre con la consulta popular? Este es un anuncio que han formulado las autoridades de gobierno. El propio ministro Jiménez ha señalado aquello. ¿Para qué la consulta popular, si es tan amable? Tendrá tres ejes principales. Uno, la generación de empleo y lo económico, cosa que la Asamblea le dio la espalda al Ecuador en la votación de la ley de fomento de inversiones. Dos, en temas de seguridad. Lo aludió también Yesenia. Todavía no se trata la ley del uso progresivo de la fuerza, por ejemplo. Tenemos demasiados pendientes en la Asamblea. La ley Mordaza, que el presidente la reemplazó con la ley de libertad de información, libertad de expresión, todavía no cae al Pleno. La reforma a la ley orgánica de educación superior para que los chicos puedan escoger sus carreras, todavía no se la trata ni se la vota. Entonces tenemos tantos pendientes que el tercer eje es la institucionalidad del Ecuador, comenzando por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque todos vimos, y alguna bancada incluso lo puso por escrito, que querían desestabilizar para tomarse el poder del Consejo de Participación Ciudadana para nombrar los entes de control. Eso no es democracia, eso no lo vamos a permitir. Todos aquellos que estamos con el norte puesto en la institucionalidad del Estado y un Estado de Derecho. Ok, vamos a ir a una pausa y quiero tratar justamente en el tercer segmento de nuestro programa la consulta popular, las propuestas que podrían plantearse al pueblo ecuatoriano. En un instante retornamos. Vamos a la tercera parte del programa. En el transcurso de las últimas semanas se habló insistentemente, Esteban, en la posibilidad de que existiera un acuerdo entre el correísmo y el Partido Social Cristiano con el propósito de tomarse las instancias de control para protegerse, en fin. Eso finalmente, ¿qué ocurre a esta hora? ¿Quién se ha tomado, y con eso conectamos con el comentario anterior, quién se ha tomado el Consejo de Participación con policías? El gobierno. ¿Quién controla el Consejo Nacional de la Judicatura? El gobierno, que además avala hoy la decisión del juez de Manglar Alto y que avaló las medidas cautelares de la presidenta Llori. Así que aquí hay que tener muy claro absolutamente todo. Son otros los que están interesados en controlar e incidir en todas las funciones del Estado, porque los ecuatorianos de forma sabia les dieron solo 12 asambleístas, porque le dijeron: presidente, queremos que usted esté en Carondelet, pero le vamos a dar solo 12 asambleístas para que dialogue y busque puntos medios. Pero aquí se han dedicado a gobernar y a legislar a piedrazos. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Mandaron la famosa mega ley con todos los temas. Luego siguieron insistiendo con proyectos de ley y nos han hecho creer que la responsabilidad es solo de la Asamblea. Y como yo dije en un principio, el 80% del plan de gobierno ganador de segunda vuelta se cumple sin Asamblea. En eso tiene razón el presidente.
No, las medicinas no dependen de la Asamblea, los huecos en las calles no dependen de la Asamblea, dependen del Ejecutivo y de su gestión que no la está haciendo. La consulta popular. Siempre estará vigente el derecho a consultar al pueblo en los temas que a ellos les interesen. Si es una consulta que va a mejorar la vida de los ecuatorianos, créanme que nosotros la vamos a respaldar. Si es una consulta mañosa para reafirmarse políticamente, tengan la seguridad que van a perder. Y además, si se quieren consultar muchos temas, habrá que esperar el dictamen de la Corte Constitucional, porque no es solo de consultar cualquier tema a los ecuatorianos, sino que hay ciertos filtros también que se han establecido. Consulta popular, Yesenia, por favor. Consulta popular o muerte cruzada. Usted más bien es partidaria de la muerte cruzada, claro, ¿no? Estamos viviendo una crisis institucional, Andrés. Muerte cruzada rápidamente, Esteban. ¿Usted es partidario? Yo le digo, para los políticos no es un problema, para los ecuatorianos es un problema, pero está solo en la mesa del presidente y si él la toma, la tendrá que tomar. Estamos de acuerdo, pero aquí hay que buscar también soluciones. Y ustedes lo han manifestado. La definición de todo es controlar el país. Miren, en el Consejo de Administración Legislativa tuvimos también problemas cuando algunos querían solamente apoyar que se aprueben los juicios políticos en contra de 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y había el otro juicio en contra de los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En derecho y apegados a la ley, lo que se tenía que hacer y se hizo era aprobar y calificar los 2 juicios políticos para que pase a la Comisión de Fiscalización y, por supuesto, ahí que pueda tomar el trámite respectivo. ¿Y quién está detrás del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Fuerzas políticas que quieren apoderarse de la Contraloría General del Estado, del Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo Nacional Electoral. Ese juego no se va a prestar izquierda democrática porque eso están maquinando la posibilidad de tomar control de estas instancias. Así es. Izquierda democrática no se prestará para eso. A nosotros nadie nos puede amenazar, tampoco decir cómo tenemos que votar en el Consejo de Administración Legislativa. Internamente analizamos todos los puntos, debatimos y posterior a ello tomamos una votación en el CAL y mi votación respectiva representa un partido. Guido Chiriboga, su apreciación, por favor. La consulta popular, usted ha señalado los 3 ejes, pero claro, Esteban también ha referido que si aquello es para lograr transformaciones, cambios significativos, enhorabuena, pero si es más bien para protegerse, para cuidarse, para sobrevivir, no vale, por favor. La consulta popular es para lograr lo que no se ha logrado pasar en la Asamblea. Por ejemplo, la ley de fomento de inversiones, tan necesaria para los ecuatorianos que no tiene color político y se la hizo un voto político. Eso es lo que tenemos que irnos a las urnas para que los ciudadanos, con la voz del mandante en última instancia, que es el pueblo ecuatoriano, nos diga al Ecuador: yo quiero un Ecuador que progrese en libertad y en democracia, para que nos dé bienestar a los ecuatorianos. Eso es lo que escogimos y hacia allá es a donde vamos. Para eso estamos electos los asambleístas, para eso fue electo el presidente de la República y eso es lo que hará con la consulta popular: empleo, seguridad, institucionalidad. Esteban, si es que no se producía lo de hoy, este acuerdo con el correísmo para salvar a Glass, ¿podía plantearse la figura de la destitución del presidente Lasso? Es una figura que está vigente también en la Constitución, así como la muerte cruzada. Pero al menos habrá que ver si hay respaldos para destituciones dentro de la ley. Nosotros en el caso Pandora Papers, y aquí también, como usted verá, nos hemos diferenciado de absolutamente todos. Cuando vimos que se iba a dar de forma ilegal, nosotros no la apoyamos, así de sencillo. Así que habrá que ver. Si hay motivos jurídicos, habrá que analizarlos, pero también una desinstitucionalización del país o una desestabilización por hacerlo, con nosotros no cuente para eso. No cuenten. Guido, ¿cuál es la apreciación respecto a la situación política que le pone la decisión en torno al tema Glass al presidente Lasso, si es tan amable? Bueno, el SNAI ha apelado el dictamen, el infausto dictamen de Manglar Alto, que es lo que puede hacer. Entonces, estos temas de inseguridad jurídica, como el dictamen de Manglar Alto, que libera al máximo sentenciado del caso Sobornos y de Odebrecht, me parece una travestía jurídica. Y eso lo que tiene de recurso, en este caso el SNAI, que fue el que recibió la instrucción, la orden judicial, lo que puede hacer es apelarla y ya lo hizo. Ya está hecho. Ahora tiene que proceder la apelación en instancia superior para poder revertir
ese terrible dictamen. Es prácticamente imposible revertir. Primero, la Secretaría de Comunicación nos informa que el SNAI no va a hacer absolutamente nada. Y luego, por la presión en redes sociales, presentan una apelación luego de que el hombre ya está libre. Claro. Entonces, discúlpeme, aquí nos están tomando un poco el pelo, porque como le digo, cualquier otra decisión se hubiera parado en seco y no se hubiera permitido lo que sucedió hoy. ¿Políticamente sale fortalecido el correísmo? Yo creo que sí. Yo creo que los fortalecidos en este momento son el correísmo, precisamente el voto duro que veía al expresidente Glass como un perseguido político y sin duda el más damnificado, aparte de los ecuatorianos, es el propio gobierno. El gobierno sale afectado. Totalmente. Por favor, Yesenia, ¿qué ocurre con estas lecturas que estamos haciendo? Yo creo que piensan que somos ingenuos, Andrés, y nosotros jamás vamos a estar de ese lado. En algún momento nosotros dijimos apoyar la gobernabilidad y por supuesto continuamos en esa línea, pero la desestabilización no solamente se ha creado en la Asamblea Nacional y en el país por parte de las diferentes posturas políticas o partidos políticos, ahora también el gobierno ha aportado para que exista crisis, para que exista una desestabilización. Mire, nosotros en nuestro proceso de fiscalización y de legislación hemos estado investigando con el asambleísta Fernando Villavicencio algunos procesos de corrupción, presuntos actos de corrupción en los cuales involucra a un asambleísta. ¿Con qué confianza nosotros vamos a presentar esto a las instituciones competentes? Ya los ciudadanos ya no confían en la institución, nosotros tampoco como autoridades. Por eso es urgente, Andrés, y a todo el país, que si hablamos de una muerte cruzada tendremos que volver a elecciones y cambiar la credibilidad, lamentablemente, que se ha visto afectada en el país. ¿Qué va a ocurrir con esos casos de corrupción que estuvo trabajando Fernando Villavicencio, que se conocieron al interior del Parlamento con el acuerdo que eventualmente se pudo haber producido en torno al tema Glass? Hay uno específicamente, del cual yo me refería, en el cual involucra a un legislador. No me voy a referir a la bancada en específico, porque eso lo haremos en las próximas horas, pero reitero en esto, Andrés, ¿con qué confianza nosotros vamos a poder realizar y actuar bajo nuestras competencias, que es justamente de legislar y fiscalizar? Y aquí es un llamado a absolutamente todas las bancadas a que no se presten para que en algún momento político les utilicen y luego solamente les hagan a un lado cuando ya no les sirven. Ok, vamos a concluir. Queremos dar una ronda final. Guido Chiriboga, un mensaje, una expresión en torno a este momento político tan complejo que vive el país. 30 segundos, estoy sobre el tiempo. Nuestra lucha, Andrés, es a favor de la institucionalidad del Ecuador, recuperar un Estado de Derecho con independencia de poderes, en democracia, para darle prosperidad y bienestar a los ecuatorianos. Eso es lo que eligió el pueblo ecuatoriano el 11 de abril con el presidente Lasso, y hacia allá vamos. Y tenemos que ir limpiando estas manzanas que han quedado podridas en el camino, heredadas de los últimos 14 años antes de este gobierno, que nos pasan sorpresas como la de ayer desde Manglar Alto, y eso vamos a tener que ir limpiando, y para eso hay las instancias adecuadas del Estado, en el caso de la judicatura, y en el caso de la sentencia, la apelación, que se hizo de inmediato, para corregir lo que dieron a entender antes que no se había hecho. Se apeló desde el SNAI de inmediato. Gracias, Guido. Esteban, por favor, rapidito, 30 segundos. Ciudadanos, aprovechen este momento, en esta tenebrosa época de la política nacional, para evaluar cómo se comporta, cómo vota ese asambleísta, ese político por el cual ustedes votaron en las urnas. Esa es la mejor medición de quiénes son coherentes, quiénes son frontales y quiénes están realmente con las necesidades del pueblo ecuatoriano y quiénes están en otro tipo de política. Esta es su oportunidad. Este es el momento de evaluarlos. Con usted terminamos, Yesenia, rápidamente, 30 segundos. Gracias, Andrés, Esteban y a Guido. Yo creo que en democracia pues se respeta las diversas posiciones. Cuando tengamos coincidencias avanzamos, y cuando no, pues tenemos que sentarnos a dialogar, como lo dijimos, y como Izquierda Democrática siempre ha sido de manera propositiva, con el objetivo de darle respuesta a los ciudadanos. Que los conflictos, las lamentables discrepancias que hay en la Asamblea Nacional, ojalá a través del diálogo se puedan terminar y que podamos tratar las prioridades que necesita el país en seguridad, en salud, en educación, que esa es también una agenda legislativa por parte de nuestro partido. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana.
Amazonas presentó Hora 25 con el auspicio de